La palabra verdadera del Señor estará en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Antes de empezar, vamos a hacer una introducción sobre lo que es la sana doctrina y su contexto. Una palabra que se usa mucho dentro de las congregaciones. La palabra doctrina tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con instrucción de la palabra de Dios para llevarnos a toda la verdad, y la verdad nos hará libre de todo pecado. También se llama las sanas palabras. ¿Y qué significa sana? Se refiere a aquello que es saludable o beneficioso. Es la clase de enseñanza que limpia el corazón, que produce vida y crecimiento. ¿Por qué? Porque su enseñanza está basada en la palabra de Dios, un Dios vivo. Así las Escrituras nos enseñan para que el conocimiento afecte nuestra práctica afecte nuestra conducta y nuestra conducta afecte nuestra relación con Dios. Empieza con la leche espiritual que limpia y sana el corazón, que produce vida y crecimiento. Y para que ello sea efectiva debe haber dos aspectos muy importantes. Primero, que el que va a enseñar debe estar bien preparado, y para ello el Señor trata con esa persona y lo envía. Y lo segundo es que debe haber un corazón que reciba aquello que se le va a enseñar. Dice Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vemos aquí que si hacemos lo que el Señor dice, Él sanará nuestra tierra. Es como cuando un agricultor quiere sanar una tierra en lo natural, para poder plantar semillas y eventualmente obtener frutos. Primero debe barbechar la tierra. Dice Oseas capítulo 10 versículo 12: Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Ahora, sobre el primer aspecto, hoy en día en general en las iglesias físicas hay mucha ignorancia respecto a los ministerios de la palabra y muchas ideas equivocadas al respecto, porque no se está haciendo de acuerdo a lo que dispuso el Señor. Dice Efesios capítulo 4 versículo 11: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, los apóstoles y profetas tienen que ver más con la edificación a través de la revelación a la iglesia, aunque también pueden evangelizar y pastorear. Después está el evangelista, que debe también primero tener la gracia del Señor para ejercer ese ministerio de predicar la cruz de Cristo, porque en la cruz está la reconciliación. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículos del 3 al 4: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vean la importancia de no usar sabiduría humana o tratar de convencer a la gente con argumentos humanos. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto es importante, y para ello se debe estar en Cristo, y no en sabiduría humana. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 5: Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es importante que Dios envíe, porque si no hay ese poder de Dios en uno, entonces uno tiene que empezar a usar argumentos humanos. Por eso dice que el Señor envía y Él confirme su palabra con señales. Dice Marcos capítulo 16 versículos del 15 al 18: Y Él les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si Él envía, Él va a respaldar al enviado. El que va enviado por Dios no va solo, es el Señor el que va. Por eso cuando Felipe predica en Samaria, esa palabra fue confirmada con muchas señales, con liberación de demonios, con sanidades, diversas manifestaciones del poder de Dios. Entonces, cuando se usa el poder de Dios en este tipo de cosas, no es tanto en la edificación de la iglesia, es en la obra evangelística. Ahora, en cuanto a pastores y maestros, la obra principal es hacer discípulos. Veamos Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vean la relación maestro-discípulo. Si es discípulo, el discípulo debe aprender. No es un simple oyente. El discípulo es alguien que tiene que estar dispuesto a aprender lo que se le está enseñando. Y tiene que hacerlo de las Escrituras para tener crecimiento espiritual. Veamos Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿qué se espera de un discípulo? Que sea maestro. Así que antes de empezar a pastorear, si soy discípulo tengo que llegar a ser maestro, para que el Señor lo pueda enviar. Pero ¿cómo va a enviar si no obedecen? Dice, por ejemplo, el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El Señor no envía a aquellos que son tardos para oír, los que no obedecen. Estamos hablando de los que Él constituye, no que a uno le pueda nombrar en algo, ya sea por parentesco, porque esto ocurre mucho en la iglesia tradicional, por amistad, por simpatía, o por último porque uno es fiel al pastor y está siempre al lado del pastor, entonces hay que nombrarlo. Pero la verdad es que lo que la iglesia tiene que reconocer es la gracia, que se note que el que va a ser enviado ande con el Señor. Veamos un versículo confirmando el ministerio pastoral. Veamos en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dice según mi corazón, por eso hablamos de lo que Él constituye, no lo que haga la iglesia o el hombre. Entonces el pastorado que no ha sido formado por Dios no es lo que Dios envía, lo que Dios constituye son vidas que han sido discípulos de Jesucristo, que han aprendido del Señor Jesucristo y que de Él han aprendido ciencia e inteligencia, y que sea una persona docta, que ha adquirido conocimiento del Señor. Lo contrario es un indocto. El indocto es alguien que no sabe, que no aprende. Eso es una persona indocta. Una persona docta la tiene clara y habla con convicción. Veamos en Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podemos distinguir que la doctrina es diferente a la predicación y a la revelación. Son cosas diferentes. En la doctrina se empieza enseñando principios básicos, como las parábolas, pero que si uno medita tienen profundidad que llega al alma. A medida que uno va creciendo, dice 1 Corintios 2:6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Después uno obtiene conocimiento, que es sinónimo de ciencia. La ciencia es producto de la revelación, es decir, por medio de la revelación se adquiere ciencia o se adquiere profecía, pero todo eso son producto de la revelación. Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta es a los discípulos de lo que dicen los hombres. Vemos entonces la variedad de opiniones. Los discípulos transmitían lo que ellos dijeron. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, no son unánimes las opiniones del pueblo. Como le dijo Nicodemo, por ejemplo, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Vean que a causa de los milagros, incluso de las palabras, lo relacionan con alguien de Dios, pero no saben quién es. Muchas veces nuestra teología está en este campo de la suposición, es decir,
Porque leo un pasaje aquí, leo otro allá, hago una deducción de lo que pudiera significar. Es muy importante notar la diferencia con lo que es revelación. Después él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación se recibe de Dios y las deducciones se reciben de los hombres. Y eso es quizás una de las grandes causas de por qué la iglesia se divide. Entonces teología es qué es lo que dijo este, qué es lo que dijo este otro, y nos basamos en lo que dicen los hombres, y como uno ya tiene una respuesta, por ejemplo, si alguien dijo es Juan el Bautista, y se va por ese lado, se va por esa escuela, entonces empieza a afirmar esa escuela con otros versículos para tratar de afirmar que es Juan el Bautista. Y eso impide la revelación. No va a haber revelación cuando yo creo. Yo me hago a mí mismo una respuesta o me hago discípulo de una de las escuelas teológicas que tiene la iglesia. Me adhiero a ese y de ahí no me saca nadie. Pero no he recibido revelación, sino que solamente estoy repitiendo lo que otro dice. Muy distinta la revelación es algo que Dios revela. Dios muestra una verdad que está escrita, pero no se puede ver a menos que Dios la revele. Entonces aquí está diciendo: eres bienaventurado justamente porque no te lo reveló carne ni sangre. No estás repitiendo lo que dicen los hombres, es algo que Dios te ha revelado, pero se va adquiriendo en la medida que uno va creciendo, modificando la conducta. Por eso generalmente pareciera ser que la sana doctrina está en las conocidas cartas pastorales, porque ahí se muestra los hechos. Veamos en 1 Timoteo capítulo 5 versículos del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermano, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Aquí no hay ningún misterio o algo oculto que revelar, son mandamientos del Señor, y eso simplemente se obedece, pero aún no se ve el proceso de madurez que está en todo lo que el Señor enseñó. Veamos 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 1 al 5. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dicho esta introducción respecto a todo el contexto de la sana doctrina, empezamos en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo veía que se acercaba el fin de sus días sobre esta tierra, y tenía una gran preocupación al considerar los tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía dentro de la iglesia. En esas circunstancias hace diversos encargos a su fiel discípulo Timoteo. Ahora, cada vez que Pablo se refiere a Timoteo, se percibe una relación muy familiar y afectuosa. Sin embargo, Pablo comienza esta exhortación con un tono muy diferente, muy firme, y llama a Dios y al Señor Jesucristo como testigo del encargo que a continuación va a hacer a Timoteo. Y además le recuerda que un día volverá y someterá a prueba su ministerio. Pablo trata de afirmarlo porque Timoteo, siendo la autoridad de la iglesia, había decaído o incluso estaba a punto de abandonarlo todo, tal vez por temor a la persecución, tal vez tendría demasiada oposición en su ministerio, probablemente por lo joven adulto que era. De hecho, le dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos del 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aunque Timoteo tenía mucha dedicación en la labor del Evangelio junto a Pablo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo,
y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Notemos también otros detalles importantes que encontramos en este encargo. Pablo vivía con la esperanza puesta en el inminente regreso de Cristo a este mundo para reinar en él después de juzgar a todos los hombres. Dice el versículo que estamos tocando: juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es verdad que al presente Cristo está siendo rechazado por la mayoría de los hombres, pero esta situación cambiará cuando Él regrese en poder y gran gloria. Es muy probable que Pablo mencione de esta forma para que Timoteo no pierda de vista que todo nuestro servicio es llevado a cabo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien va a examinarlo un día futuro y lo recompensará como corresponda. Es importante notar con atención que la responsabilidad final del que enseña no es ante una iglesia local o ante cualquier otro ser humano, sino ante el Señor. El predicador no debe estar pendiente del aplauso o de las críticas de sus oyentes, sino de ser fiel a Dios en la predicación de su palabra. Esta es la única manera en la que podremos estar seguros de la aprobación divina. Lo otro, todo siervo del Señor debe mirar constantemente al retorno glorioso de Cristo a este mundo. Esto es muy necesario porque cuando estamos inmersos en la dura batalla y sufrimos el desgaste que produce cada combate, solo podremos seguir manteniéndonos en pie si vemos la gloria de Cristo sentado en el trono de la majestad en las alturas. Versículo 2 de nuestro pasaje. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Podemos observar que lo que tenía que predicar es la palabra. Esto hace referencia a la escritura inspirada por Dios, que no sólo incluía los escritos del Antiguo Testamento, sino que ahora había que añadir también la forma de las sanas palabras. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Sugiere que la manera en que una persona se comporta, es decir, su conducta, es la manifestación visible y práctica de las palabras o enseñanzas que ha recibido, siendo éstas válidas y sobre todo buenas. Timoteo debía estar listo para predicar en cualquier momento, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto implica estar atento para aprovechar bien todas las oportunidades sin considerar que a otros no les pudiera parecer que el momento sea oportuno. Con esto Pablo da a entender que el predicador encontrará con frecuencia cierto rechazo a escuchar la palabra, pero el siervo del Señor deberá ser constante en ello, sin ceder ante la presión que el mundo pueda colocar. La predicación de la palabra debe estar expuesta con el fin de abarcar diferentes necesidades en la persona. De ahí que primero le dice redarguye. Una de las finalidades del predicador tiene que ser corregir aquello que es pecaminoso o que es falso doctrinalmente, para lo que primero tendrá que convencer por medio de la palabra. Luego tendrá que guiar a la persona al arrepentimiento y al cambio en su forma de pensar. Reprende. Aquí el predicador debe enfrentar el problema del pecado y juzgarlo a la luz de la palabra, tanto en relación con aquellos que todavía no son creyentes, como de los que ya lo son. De ninguna manera se puede reducir su gravedad o ignorarlo. Por supuesto, esta es una de las tareas más difíciles y peor vistas que el predicador tiene que enfrentar. Exhorta. Junto con la reprensión es necesario exhortar, lo que implica colocarse al lado de la persona para animarle, alentarle, amonestarle con el fin de que siga el camino correcto. Todas estas cosas deben estar hechas con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En este caso, el apóstol Pablo no se centra en los falsos maestros, sino en los propios creyentes. Él veía con toda claridad que estaba comenzando un abandono generalizado de la sana doctrina dentro de la iglesia. Pablo hace este diagnóstico después de haber analizado los síntomas. En este contexto implica la negación a adaptarse a la sana palabra de Dios. Pablo está anunciando con claridad que vendrían tiempos cuando el cristianismo no toleraría la sana doctrina, y a medida que la historia avanza hacia su consumación,
esta situación se iba a hacer peor. Esto se debe fundamentalmente a que la demanda de la palabra son contrarias a los deseos y formas de pensar de las personas. Muchos de los que asisten a las iglesias en el día de hoy no quieren doctrina, sino que buscan predicadores que les digan lo que quieren escuchar, que los entretengan con espectáculos religiosos, vacíos de contenido doctrinal. Con demasiada frecuencia la Biblia es olvidada y los predicadores se convierten en actores que en algunos casos consiguen fama y llegan a ser considerados como celebridades religiosas. Todos nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad frente a este hecho y ser más celosos en defender, preservar y predicar la palabra con toda integridad para contrarrestar los ataques de Satanás. Ahora, en la sana doctrina se sufre porque confronta. La sana doctrina no es simplemente información, es transformación. Esta enseñanza reta nuestras acciones, actitudes y deseos al presentar un estándar de santidad y justicia. La sana doctrina revela y corrige nuestros pecados. La sana doctrina llama a una vida de renuncia a los deseos egoístas y carnales. Esto significa morir a uno mismo y vivir para Dios, algo que puede resultar costoso y difícil para quienes buscan satisfacción inmediata o comodidad. Esta doctrina demanda humildad, arrepentimiento y reconocimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. A muchos no les gusta la idea de depender de Dios o de someterse a su autoridad, por lo que rechazan la sana doctrina y buscan enseñanzas más agradables o convenientes. En otras palabras, la sana doctrina duele, corrige, la sana doctrina mata la carne, por decirlo de alguna manera, por lo mismo no se quiere enseñar, es impopular y lo evitan para que la gente no se vaya de la iglesia. Hay temas que no los quieren tocar, entonces se habla de muchas cosas en la iglesia, pero que no edifican, que no corrigen. Sigue diciendo este versículo 3, teniendo comezón de oír. La expresión señala la incesante e insatisfecho deseo que los domina por escuchar algo nuevo, diferente y sensacional que se ajusta a sus propios gustos. Algo parecido les ocurría también a los griegos en Atenas. Veamos Hechos capítulo 17, versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Tan pronto como habían escuchado la última novedad y habían jugueteado un poco con ella, la desechaban como anticuada y buscaban otra nueva. Algo así ocurre también en nuestro tiempo. Muchas iglesias parecen tener una necesidad constante de cambiarlo todo, porque esto es un signo de modernidad, pero todo aquello que se aparta de la palabra pronto dejará insatisfecho al hombre. Dice después, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que buscan son maestros que se adapten a sus propios caprichos y gustos pecaminosos, que les hagan sentirse bien, que justifiquen o pasen por alto sus pecados, algo parecido a lo que el profeta Isaías denunció en su tiempo. Dice Isaías capítulo 30 versículos del 9 al 11. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Muchos predicadores en nuestro tiempo se amontonan para ganar popularidad, cediendo a la tentación de apartarse de la palabra para halagar a sus oyentes con enseñanzas placenteras y cómodas. Como alguien ha dicho, si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo fabrique. Son personas que abandonan su compromiso sagrado con Dios y su palabra para predicar lo que demandan sus oyentes. Saben que los maestros se escogen no debido a su fidelidad al Evangelio, sino por su habilidad para halagar los oídos de la gente. En sus corazones no hay un auténtico deseo de santidad o de obedecer la palabra de Dios. Por eso rechazan lo que necesitan y reciben tan solo lo que quieren. Versículo 4 de nuestro pasaje. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdad de la palabra, se abre a toda influencia satánica y es extraviada fácilmente por el error. Es absurdo, pero cambian la verdad de Dios por mitos y fábulas que son producto de la imaginación humana. Y es imposible edificar una vida sana sobre estas arenas movedizas, pero esto es a lo que se llega cuando no se quiere agradar a Dios y se rechaza la sana doctrina. Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La palabra empleada expresa la idea de ser libre de la influencia de agentes embriagantes.
y en este contexto sugiere que Timoteo debía mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de las nuevas ideas de aquellos que tenían deseos mórbidos por lo sensacional y que se apartaban de la verdad. En contraste, debería llevar a cabo una enseñanza equilibrada de toda la palabra de Dios. Luego dice, soporta las aflicciones. Se da por hecho que Timoteo tendría que sufrir dificultades por su ministerio, y de hecho llegó a estar encarcelado, y esto ocurre siempre que se predica fielmente la sana doctrina en lugar de halagar los oídos de los oyentes. No existe tal cosa como un ministerio fiel que no sea costoso. Dice después, haz obra de evangelista. Timoteo había acompañado a Pablo en su predicación del Evangelio, así como en su ministerio de enseñanza, por lo tanto sabía exactamente a lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo con esta exhortación. Vio cómo Pablo predicaba el Evangelio en las nuevas ciudades a que llegaba con la intención de formar iglesias locales. Por lo tanto, Timoteo no debía centrarse exclusivamente en enseñar la palabra a los creyentes, sino que tendría que alcanzar a los incrédulos con la finalidad de extender el reino de Dios por medio de la formación de nuevas iglesias en áreas donde todavía no existieran. Termina diciendo, cumple tu ministerio. La palabra griega para ministerio se refiere a servicio, por lo tanto, Pablo está exhortando a Timoteo para que acabe todo el servicio que le ha sido encomendado y que no deje nada sin hacer. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía lo que iba a acontecer, ser sacrificado y partir de este mundo. Versículo 7 de nuestro texto principal. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La palabra guardar significa proteger, cuidar. Y la fe es lo más valioso que Dios nos ha dado. La fe te permite creer en su palabra, acercarte a Dios en oración. La fe nos permite ver las promesas de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. La fe nos fortalece, el creer que Dios no falla. Y eso era lo que Pablo había protegido en su vida. Sufrió, le persiguieron, está en la cárcel, está terminando de la peor manera, pero sigue creyendo en el Señor. Sigue confiando en Él. Su confianza no había disminuido. Pero muchas veces sucede que las personas se enfrían porque su fe no dependía de Dios, sino de lo que iban a recibir, y eso es una fe inestable. Guardar la fe es seguir confiando en Dios a pesar de lo que suceda. Versículo 8 y último de nuestro pasaje. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar su venida significa vivir en pureza moral, pues como Juan nos recuerda en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No basta con tener pensamientos afables acerca de la venida del Salvador. La corona de justicia está reservada para aquellos que la aman lo suficiente para permitir que la verdad del Evangelio de Jesucristo moldee sus vidas cada día. Amén.